Capítulo 68. La caída de Tyran 0, 3, 3, 7, 4, 5, M41. Tirano Primus. Fuego, fuego. Disparen todas las armas. Dejen que la flota elija sus objetivos y dispare todo. Gritó Millón. Quizás ese fue el último error que había cometido. Por otra parte, no tenía idea de cómo manejar una situación en la que él era el elemento más débil en una batalla. Desde que heredó el barco de su padre, el difunto Lord Contraalmirante Willon, el capitán nunca se había enfrentado a un oponente que lo igualara en capacidad. Hubo un par de roces contra piratas del caos y piratas orcos, pero incluso entonces su barco era a menudo el más grande y poderoso. Su orgullo se había originado en tal historia personal. Sin embargo, ahora, estaba fuera de sus elementos. Normalmente trabajaba con una flota de batalla del sector local. Siendo una de las naves de refuerzo enviadas por el comando del Segmentum, su puño de acero solo vio batalla cuando estaba dentro de una gran flota bajo el mando de un almirante, o si estaba adjunto a una flota más pequeña, entonces su nave superaría a la mayoría de los enemigos. Ahora, por primera vez en su vida, era él quien era superado en armas y maniobras por una flota alienígena que se contaba por miles. La poderosa nave del Imperio se estremeció cuando las nubes de diminutas minas de carne que se retiraban de repente se dieron la vuelta. Se arremolinaron para formar enjambres gigantes antes de estrellarse contra los escudos de vacío de las naves imperiales, su gran número devorando lentamente los poderosos escudos de energía de los imperiales. Luego vinieron las naves alienígenas. Los más grandes todavía se movían lentamente hacia Tyran Primus, pero había miles de naves más pequeñas de varios tamaños. El problema era la presencia de criaturas del tamaño de un crucero con enormes garras y tentáculos, que escupían bolas de ácido del tamaño de un tanque. Criaturas gigantes parecidas a mantas pasaron zumbando, disparando un par de enormes escupitajos de ácido que se estrellaron contra las naves imperiales con una velocidad que excedía la de los misiles. Decenas de criaturas puntiagudas se movieron contra los imperiales desde arriba de la formación, arrojando diferentes tipos de productos químicos que se encendieron como una lata de Prometeo incluso en el vacío del espacio. Cientos de criaturas del tamaño de una escolta se movieron contra la flota imperial, evadiendo la reacción de sorpresa de las baterías de armas. El capitán imperial, a excepción de Willon, entendió su situación al instante cuando comenzaron a dar órdenes. Sabían que sus escudos eventualmente se agotarían, y estaba perdiendo la integridad rápidamente debido a las decenas de miles de explosivos de carne y una verdadera lluvia de ácido, proyectiles bombardeados y naves más pequeñas que chocaban contra el escudo. Gimió Willon mientras el puño de acero se sacudía como un martillo neumático. El hombre era un imbécil incompetente, pensaron todos en el puente, y dependía de otros oficiales continuar la lucha. Sin embargo, fiel a la idiotez de Willon, sus oficiales fueron elegidos no por las verdaderas pruebas de sus habilidades, sino por su capacidad para adular a Willon. De la docena de oficiales de alto rango, solo 3 permanecieron en su puesto, otros habían huido para encontrar los botes salvavidas más cercanos, no es que esas cosas puedan salvarlos. Los 3 restantes eran simplemente demasiado estúpidos para reconocer que su barco estaba a punto de hundirse, en sentido figurado y literal. El puño de acero estaba al frente de la flota imperial. El deseo de Willon por la gloria había condenado al barco mucho antes, pero fue solo ahora que los frutos de sus defectos comenzaron a dar sus frutos. 2 oleadas masivas de bombas de carne se formaron como 2 zarcillos gigantes de muerte y se estrellaron contra el crucero clase lunar. El Boixiel hizo todo lo que pudo al absorber las decenas de miles de pequeñas explosiones y chorros de ácido, pero estaba fallando. Los cañones sobre la superficie de las gigantescas naves imperiales dispararon una y otra vez, derribando a los cientos de criaturas que atravesaron el escudo parpadeante. Gigantescas torretas gemelas de cañones de batalla giraban de un lado a otro, tratando de encajar con sus proyectiles explosivos de movimiento relativamente lento. Los cañones láser conectados intentaron proteger las armas más grandes contra las oleadas de bombas alienígenas. Las cápsulas de cohetes dispararon sin descanso, turnándose para recargar mientras docenas de ciervos morían por los humos, el agotamiento o por la explosión de la torreta que fue golpeada. Los blastguns de plasma y los cañones de plasma de 4 enlaces se disparaban con demasiada frecuencia, incluso para que el frío vacío del espacio enfriara sus sistemas. Rosy el refrigerante. Gritó el jefe de tripulación de los ciervos que trabajaban en una de las pistolas explosivas de plasma. Decenas de ciervos, vigilados por los armadores navales armados, transportaron docenas de botes gigantes pintados de rojo y blanco.
Apuntaron los extremos de la manguera unida a los botes y soltaron un rocío blanco sobre el brillo azul del sistema de enfriamiento que simplemente no podía manejar el volumen de disparo constante. El nitrógeno líquido, sobreenfriado en forma líquida, se usaba a menudo como refrigerante de emergencia. Los vapores tóxicos resultantes del químico mal hecho o los accidentes con el líquido a menudo cuestan vidas, pero esas eran vidas de siervos destinados a la nave que nacieron y murieron a bordo de la nave, y la mayoría de ellos nunca puso un pie en un planeta en toda su vida. Maldita sea. El escudo está apagado. Gritó un militar superior mientras levantaba su escopeta recortada hecha para caber en una mano y desenvainaba su espada. Con un impacto repentino, una parte del casco hacia el exterior se arrugó. Se escucharon los dolorosos sonidos del metal siendo estirado y roto. Todos los hombres se detuvieron por un momento en horrorizada fascinación cuando el mamparo sobre ellos se abrió de repente. Una cosa gigante parecida a un pico apareció a través de esa grieta, llena de miles de pequeños colmillos, del tamaño de la criatura, y unas fauces abiertas. ¿Qué, en el nombre de murmuró el jefe de tripulación que estaba más cerca de la cosa del pico al pararse en la cubierta superior de la sección de armas? No pudo terminar su frase. Se sintió una succión repentina e increíble antes de que él y una docena de siervos fueran arrastrados por el aire por la pura fuerza de ese viento, como si hubiera una brecha en el casco en el vacío del espacio. Los armsmen se agarraron rápidamente a las cosas que estaban fijadas al casco, pero un puñado de ellos y decenas de siervos fueron absorbidos por las fauces, y solo se escucharon gritos y gorgoteos en un volumen débil. Entonces, tan repentinamente como había aparecido la cosa con pico, dejó de chupar cosas. Los hombres cayeron al suelo, sacudidos por la experiencia. Su calvario estaba lejos de terminar. De esa misma fauces que acababa de tragar decenas de vidas humanas salieron criaturas de pesadilla. Una docena de criaturas en lo que parecían ser cascos afilados llovieron desde las fauces de la extraña criatura en el techo. Las criaturas tenían caparazones en la espalda y un par de garras muy afiladas en los brazos, así como garras más pequeñas en su segundo par de brazos más cortos. Mostrando sus colmillos, las criaturas gritaron y aullaron mientras caían y tropezaban en su camino desde la segunda cubierta expuesta de la bahía de armas. Los Naval Armsmen conocían su deber como soldados del Imperium y su profundo conocimiento de que no había ningún lugar donde esconderse a bordo de una nave estelar. Si la nave se perdía y las criaturas desatadas en los pasillos, no habría piedad para ellas. Entonces, rugieron para despertar su poco coraje y cargaron contra las criaturas. Blam. La escopeta de los armeros mayores chilló cuando la escopeta recortada de 3 cañones descargó sus 2 cartuchos de perdigones y un solo proyectil explosivo con punta de ceramita en la primera criatura a la que se había enfrentado el hombre. El chillido de la criatura se cortó cuando fue arrojada hacia atrás por el impacto de docenas de grandes perdigones de metal que se estrellaron contra su rostro, seguido rápidamente por un pequeño pop de una explosión en el área de su boca. La criatura cayó, tan inofensiva en comparación con su aspecto horrible, pensó el hombre. Sin embargo, no era consciente de la verdadera peligrosidad de estas criaturas. Incluso mientras intentaba recargar su arma, habían aparecido 2 criaturas más. Empezó a entrar en pánico, sus dedos temblaban. Por las rondas de su bolsillo de municiones. Las criaturas se acercaron a él. Se dio por vencido con su arma y tomó su espada. No era un arma de energía, pero tenía un poco de adamantium en su composición y tenía un acabado de diamantina a lo largo de la hoja que estaba afilada para cortar la armadura de caparazón con facilidad. Tragando saliva, el hombre cortó la hoja en el aire, con la intención de cortar la cara de la criatura horizontalmente. La criatura se agachó a una velocidad increíble antes de estrellarse contra el pecho del hombre con la cabeza, derribándolo. La criatura levantó sus garras para atacar solo para enfrentar el tiro completo de la escopeta de otro armsman. Aparecieron 2 miembros de su pelotón, disparando sus tiros. Sus armas eran de acción de bombeo, mucho más rápidas en recargar que la vieja reliquia del líder del escuadrón. Pensando en su terrible experiencia, el armero mayor se puso de pie justo a tiempo para ver a uno de sus rescatadores perder ambos brazos por las garras de la tercera criatura. El otro armsman trató de disparar su escopeta, pero el cuerpo de su camarada que caía lentamente estaba en el camino. El armero mayor observó con asombro y horror cómo la criatura literalmente rebotaba sobre el cuerpo que caía y se lanzaba contra el otro armero. La mandíbula llena de colmillos de la criatura se encontró con el cuello con precisión y la explosión de sangre roció a la criatura con un brillo rojo.
El armero mayor escuchó el ruido de la escopeta de corredera contra la cubierta y la agarró justo cuando la criatura se giraba para mirar al hombre. Blam. Hacer clic. Blam. Dos ráfagas rápidas de cartuchos de escopeta destrozaron la mitad izquierda de la cara de la criatura y una gran masa sangrienta en su pecho. Respiró aliviado solo para ver las fauces en el techo escupiendo otra docena de criaturas seguidas rápidamente por decenas de ellas, y la tercera ola contenía criaturas más altas con 4 brazos muy pronunciados en alto. El señor Armsman metió la mano en su costado, agarrando el revólver también heredado de su padre. Incluso cuando las 6 criaturas, 2 de ellas las más altas, venían corriendo hacia él. El armero mayor le puso el revólver en la cabeza. Lo último que vio fue el rostro que gritaba de la criatura más alta cuya lengua roja se movía con avidez. Blam. 0, 3, 3, 7, 4, 5, M41. Tirano Primeus. Cuartel general de la fortaleza de observación de Tiran Magos, nuestra flota se está retirando. Estamos detectando varios cientos de firmas biológicas tan grandes como nuestros cruceros y escoltas, y todavía hay varios cientos de miles de millones de esporas que hemos identificado como las minas de carne que encontraste por primera vez. Uno casi podía escuchar el Power Gauntlet de Magos Barnack aplastando lentamente el riel de metal en su mano. ¿Cuántos barcos están regresando, ingeniero Dar? Preguntaron los magos. Estamos leyendo las señales de Call of Cadia, Aloborn y Epsilon Red 3. Corrija eso, Epsilon Red 3 acaba de ser alcanzado por las firmas alienígenas, Lord Magos. Si el cerebro de Barnack todavía tuviera la mayoría de sus centros emocionales, podría haber disparado a alguien o aplastado algo con rabia. Sin embargo, todavía estaba algo tranquilo, solo convirtiendo un riel de acero en una pieza aplanada. Ordena a Newton's Logic que se prepare para el combate defensivo, se le ordena que muera con todas las manos a bordo si es necesario. Además, ten su protocolo de autodestrucción, armado, para una brecha de disformidad cataclísmica. Los ojos de todos se volvieron hacia los magos. Casi podían oírlo temblar, de ira o de arrepentimiento, no lo sabían. Hacer que un miembro senior del Adeptus Mechanicus sienta algo es una hazaña que no se obtiene fácilmente. Comando enviado, comando recibido y aceptado. El mago Isen solicita que la nave sea operada con una tripulación mínima. Barnack asintió. Muy bien. Vacíe la nave de todo lo que no esté relacionado con su capacidad de combate. Tenga todas las plataformas de recepción del teleportarium listas para recibir llamadas entrantes y despeje las bahías de acoplamiento para los transbordadores, ordenó Barnack incluso cuando la pantalla mostraba la formación de alienígenas que se movían lentamente. Formas de vida. Y haz que los servidores y los ingenieros hagan reparaciones rápidas en las naves sobrevivientes, si es que alguna vez logran regresar. Sí, mi señor. Infórmenme si el enjambre alienígena alcanza el límite de Termius. Hablaré con los comandantes de las fuerzas de la Guardia Imperial. Barnack y su grupo de guardaespaldas salieron del cuartel general, dejando a cientos de otros tecnosacerdotes a cargo de la situación. Fue directamente a la enorme sala de conferencias con una pantalla holográfica gigante de las islas principales del archipiélago volcánico de Tiran, donde se alzaba la fortaleza del observatorio en medio de una red de torres defensivas, búnkeres y trincheras. Ahora estamos al borde de la destrucción contra un enemigo desconocido, o tal vez son los Zerg con los que algunos de nosotros ya nos hemos encontrado. Todavía no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el enemigo viene, explicó Barnack al comandantes de la Guardia Imperial reunidos. Ahora nos hemos convertido en la vanguardia de la guerra. Un hombre de mediana edad dio un paso adelante. Señor Magos, le aseguro que la Guardia Imperial del Emperador Dios Santo no fallará. Destruiremos a estos alienígenas con nuestras armas. Nuestros hombres están listos como siempre. Gracias por su voz de confianza, General Gordos. El Luxian 309 ha estado apostado en este mundo durante casi 6 años, y usted comprende el terreno y las ventajas defensivas que ofrecen nuestras instalaciones. Dirigirá esta lucha para que ningún enemigo romper nuestras defensas sin ser desafiados, declararon los magos. El visor rojo brillante escaneó a cada uno de los comandantes. Barnack estaba seguro del coraje de estos hombres. El capitán Grant del Valiant 147 y el mayor Ilex del Lutherian 331 han luchado antes contra la raza Xenoserg y tal vez puedan arrojar algo de luz sobre sus debilidades y fortalezas para que podamos combatirlos mejor. Sin embargo, incluso si estos no son Zerg, ciertamente parecen ser completamente biológicos.
En mis siglos de exploración, hay formas de vida que son coincidentemente similares a pesar de los años luz de distancia entre sus mundos. Por la bendición del Omnisia, esperemos que estos alienígenas, incluso si son Zerg, son similares a los Zerg para que toda nuestra preparación tenga éxito, explicó Barmak, retirándose a un gran trono de metal para que dos oficiales pudieran explicar a los Zerg. El mayor Ilex de los Uterianos se adelantó primero. Caballeros, aquí están los expedientes básicos entregados a las fuerzas imperiales por el Ordoxenos de la Santa Inquisición del Emperador, dijo el mayor mientras la pantalla del holograma mostraba imágenes de un Zergling, una cucaracha y un hidralisco. Hubo murmullos entre los oficiales subalternos alineados en las paredes de la cámara. Este se llama Zergling, señaló Ilex a la imagen. Son los soldados de infantería básicos del enjambre Zerg, y son viciosos, ágiles y rápidos. Fíjate en las dos variedades diferentes. Los que no tienen alas compensan su movimiento con sus patas delanteras. Las usan principalmente para correr, lo que las hace casi tan rápidas como los centinelas, sin embargo, también los usan para atacar junto con este par de garras de solo ataque. La imagen de Zergling previa a la actualización ampliada. Las garras de ataque en sus espaldas son peligrosas y rápidas, cortan fácilmente la armadura antiaérea de nuestros hombres. Estos también son sus puntos débiles. Golpea las articulaciones, pueden romperse más fácilmente que golpear a través del caparazón de la cabeza. Aún así, mantienen significativas capacidad de ataque también a través de sus garras delanteras, dijo el mayor mientras aparecían tres nuevas imágenes de Zerglings. El primero era un Zergesno muerto al que le habían cortado las dos garras de ataque. La segunda imagen mostraba a un Guardman con las garras delanteras de un Zergling clavadas en su pecho. La tercera imagen mostraba a un Zergling rugiendo a tres guardias a pesar de tener dos marcas de viruela en la cabeza. Graham se adelantó. He luchado contra los Zergesnos alados, y son aún más rápidos. Los he visto alcanzar escuadrones de motociclistas e invadir quimeras a toda velocidad. También tienen una cola más larga, lo que les da el equilibrio para correr sobre sus patas traseras, liberando las garras delanteras para agregar a su capacidad de ataque. Además, se sabe que estos alados saltan ciertas distancias, y a menudo sobre barricadas y muros de sacos de arena. Tus hombres deben ser conscientes de esto. Las escopetas funcionan bastante bien a pequeña escala ya que las pistolas láser lo hacen. No tienen el poder de frenado para frenar el avance de los Zerglings alados, explicó Graham sobre su experiencia en detalle. Son peligrosos, sin duda, caballeros. No se dejen engañar por su pequeño tamaño, dijo Ilex. El holograma cambió para mostrar una cucaracha. Se comparó con el tamaño de un Guardman y la criatura se paró casi hasta el cuello del Guardman, mientras que el ancho y el largo superaban fácilmente a un par de bicicletas. También se mostraron imágenes de la disección. Se mostró el grosor de la armadura trasera de la criatura para mostrar que la espalda de la criatura era literalmente varias pulgadas de placa de armadura de panal. La nitidez de las garras en forma de guadaña en su espalda también mostró cómo corta una armadura antiaérea con facilidad. Esto es una cucaracha, dijo Ilex. No intentes derribarlos solo con miembros de la guardia normales y sus pistolas láser. Se necesitaría todo el fuego láser de un escuadrón para perforar la armadura, y eso si no contraatacan. Usa armas pesadas si puedes. Pistolas de plasma, los volteres pesados, los cañones láser y los cañones automáticos son muy efectivos contra estas criaturas acorazadas pero lentas. No tienes esperanzas de golpear a un Zergesno con un cañón láser, pero estas cucarachas son lo suficientemente lentas y grandes como para acertar en tus disparos. Se mostraron imágenes de cucarachas sacadas con armas pesadas. Se mostró una cucaracha con la cabeza volada por un cañón de plasma, una cucaracha con la espalda destrozada por un volter pesado y una cucaracha con dos grandes agujeros hechos por un cañón láser de dos enlaces. Su principal método de ataque es una fuerte corriente de ácido. La corriente de ácido se dispara a tal velocidad que los hombres han caído y la fuerza del ácido es suficiente para derretir la armadura de una quimera con unos pocos disparos, dijo Gran, mostrando una imagen de una quimera con agujeros de fusión en su costado. Sacarles la cabeza es una buena manera de matarlos rápidamente si no tienes armas pesadas. Sus cabezas no están tan bien protegidas como su cuerpo. La última imagen era la de un hidralisco. Ilex se aclaró la garganta y habló. Este es un hidralisco, y personalmente los encuentro muy peligrosos. El tamaño del hidralisco era impresionante, una imagen lo mostraba a una altura similar a la de un marine espacial. No solo son grandes, sino que tienen el alcance para eliminar a los hombres antes de que puedan disparar rifles láser.
No son particularmente rápidos, pero son lo suficientemente fuertes como para tomar suficiente poder de fuego para matar a una cucaracha a pesar de carecer de armadura. Lo hacen esto al tener una destreza de ataque increíble. Un hidralisco mata a la mitad de un escuadrón antes de que lo derriben. Los hidraliscos usan sus garras explicó Ilex mientras colocaba la imagen de una columna de hidralisco. Estas espinas acanaladas que casi ignoran nuestra armadura antiaérea. Las he visto pasar a través de los guardias y golpear a otros en la espalda también. Gran colocó las imágenes de una garra de hidralisco, que brillaba ligeramente en color púrpura, cortando la placa del pecho de un marine espacial. No todos parecen tener esto, pero algunos de ellos usan extraños poderes alienígenas. Estos especiales tienen un brillo débil pero visible en sus garras, y pueden atravesar incluso las gruesas servoarmaduras del Adeptus Astartes. Si ves esto y no tienes apoyo de armas pesadas, solo corre. Son demasiado poderosos. ¿Qué tal un ataque aéreo? Preguntó uno de los oficiales. Los serguesnos y las cucarachas son fácilmente superados por una o dos valquirias, pero los hidraliscos han demostrado con frecuencia que sus espinas dorsales pueden alcanzar fácilmente las altitudes de combate de nuestras valquirias, y sus espinas dorsales son lo suficientemente poderosas como para derribar nuestras naves, respondió Ilex. Afortunadamente, a pesar de su constitución resistente, estos hidraliscos no tienen una armadura lo suficientemente pesada para resistir a nuestros lanzallamas como las cucarachas. Lo suficientemente abajo como para que las armas pesadas los eliminen, agregó Gran. Todavía no sabemos si este enemigo que estamos a punto de enfrentar es en realidad Serg, ¿verdad? Preguntó uno de los capitanes. No, Capitán Borks. Sin embargo, es mejor estar preparado. Después de todo, los magos y sus tecnosacerdotes han confirmado una tecnología biológica similar a la de los Serg, pero ninguna de las muestras que han tomado coincide con la de los Serg, respondió el general. Bordos. Barnack se levantó, atrayendo la atención. Genetor Gilbrim está trabajando tan rápido como pudo para identificar las similitudes genéticas entre los Serg y la nueva amenaza alienígena, pero dado que en realidad no tenemos una muestra de Serg, puede llevar algo de tiempo. No tenemos el lujo del tiempo. Muy bien, caballeros. Despedidos. Tenemos planeta que defender, declaró el general. Los dejaré en sus hábiles manos, general. No te fallaremos, magos. 0, 3, 5, 7, 4, 5, M41. Tirano Primus. Órbita alta. Las tres naves imperiales restantes, el Logid de Neutón de la flota del Adeptus Mechanicus, el crucero ligero clase Endeavour Kolozkadia y los cruceros ligeros clase Dauntless Aloborn se prepararon para hacer su última parada en la órbita alta del planeta. El capitán de Aloborn ordenó a sus hombres que activaran el Warp Engine para huir del sistema, pero sus astrópatas pronto se encontraron con la vista bloqueada por una sombra enorme y oscura que había rodeado a Tyran Primus y sus alrededores. El capitán fue ejecutado sumariamente por los tecnosacerdotes que habían estado a bordo para reparar los daños que había sufrido la nave. Vinieron los extraterrestres. Las minas canosas que habían inquietado a la flota imperial fueron arrojadas a la flota defensora como un huracán, erosionando el escudo del vacío. Era como si estuviera sentado en un automóvil estacionado en medio de un campo contra un enjambre de langostas en movimiento. Luego, las bionaves surgieron del velo de las minas de esporas. Armas arden, misiles disparados, plasma chamuscado y proyectiles detonados. Poderosos rayos salieron disparados del planeta, golpeando con precisión las bionaves que se hicieron visibles fuera del espesor de la nube de minas. Las bionaves explotaron por decenas. A los imperiales en realidad les estaba yendo mejor que bajo el mando del difunto capitán Huillón y su innoble Finn. A pesar de que llegaban más y más bionaves, 4 de ellas eliminadas por el arma láser terrestre cada 30 segundos y media docena por la flota defensora, apareció la primera nave colmena. Masivo era la palabra para describir la enorme bionave. 4 láseres cambiaron instantáneamente sus objetivos para apuntar a la enorme bionave. Sin embargo, ni siquiera su cacareado poder significaba mucho para una nave de ese tamaño. Justo cuando el casco de la lógica de Neutón se derrumbó bajo el inmenso poder de los proyectiles ácidos de la nave colmena y las interminables oleadas de minas de esporas, las armas láser terrestres finalmente comenzaron a mostrar algún resultado. La nave colmena estaba sangrando. El Aloborn giró su rumbo hacia las naves enemigas más grandes y disparó sus torpedos y lanzas. La nave colmena del enemigo pareció retorcerse ante los poderosos ataques que arrancaron trozos de su costado y su frente. De repente, miles de cápsulas comenzaron a salir de los agujeros en su frente y comenzaron a caer hacia el planeta.
El Haloborn se partió por la mitad en el momento siguiente cuando la segunda nave colmena se estrelló contra la nave imperial más pequeña, destruyendo sus débiles defensas justo cuando las minas de esporas comenzaron a entrar en la nave rota. Los gritos de la tripulación agonizante no fueron nada para el enjambre alienígena cuando la segunda nave colmena también comenzó a arrojar miles de cápsulas al planeta. Aquí vienen. Me reí. 0, 3, 5, 7, 4, 5, M41. Tirano Primus. Cuartel general de la fortaleza de observación de Tiran, aquí vienen. Gruñó Barnard cuando la pantalla se llenó con miles de puntos rojos. Las 4 baterías gigantes de láser de defensa dispararon en modo de corto alcance. Un solo segundo de rayos láser de esas armas masivas fue suficiente para destruir decenas de cápsulas que caían del cielo. Caían miles de vainas, y los láseres de defensa cocinaban decenas de ellos cada segundo que disparaban, y luego había torretas menores de armas defensivas que rodeaban los láseres de defensa abovedados. Cañones automáticos de 4 enlaces alimentados por cinturones a grandes cajas de potentes proyectiles antiaéreos explosivos, cañones láser de 2 enlaces con cañones reforzados y generadores de energía dedicados, y vainas de misiles y vainas de cohetes de la misma marca que las instaladas en los Sentinels de apoyo, y cientos de hombres que llevan al hombro los lanzadores de misiles montados estaban preparados para disparar sobre las cápsulas que caían. Miles de cápsulas se rompían en pedazos diminutos cada segundo por el esfuerzo de los hombres. Sin embargo, aún llovieron más vainas. Estamos detectando que la primera ola de cápsulas alienígenas está a punto de llegar a la superficie, informó uno de los engineers. No les permitas. Rugió Barnack. Activé las armas de defensa automatizadas. Active a los servidores designados, ahora. Por toda la fortaleza del Mechanicus, unida por docenas de puentes que conectaban diferentes torres y estructuras, había cientos de servidores que abrieron los ojos y salieron de sus nichos blindados. Se movieron a través de los estrechos pasillos exclusivos para servidores y llegaron a las consolas de las torretas de armas defensivas. Se activaron decenas de torretas Heavy Stuber con 12 cañones especialmente diseñados conectados entre sí con un potente motor lógico. 3 rayos láser de guía salían de cada una de esas torretas, que eran invisibles excepto por los visores especialmente diseñados de los servidores que manejaban las consolas. Las torretas miraron hacia arriba, rodaron por los potentes motores y comenzaron a disparar contra las vainas. Rondas explosivas con punta de diamantina se estrellaron contra las vainas, perforando la carne de las vainas. Había cañones automáticos de 4 enlaces que esos servidores especiales apuntaban con una precisión espantosa contra las vainas que se acercaban a la red de la fortaleza. Las torretas de cañones de plasma de doble enlace con cañones y sistemas de enfriamiento especialmente diseñados se estaban preparando para acercarse aún más a los enemigos. Ocultas dentro de carcasas especiales que protegen las torretas de los cañones de plasma disparaban cualquier cosa que se interpusiera entre las diferentes torres. La lluvia de vainas se hizo más fina a medida que caían. Originalmente miles en número, se redujeron a cientos después de que terminaron con Defense Lasers y sus ayudantes, luego se redujeron nuevamente a decenas y fueron destruidos por las torretas restantes. Los últimos fueron eliminados por las fuerzas terrestres antes de que las cápsulas tocaran el suelo. Magos, la lógica de Newton se está rompiendo. Su armadura exterior del casco se ha reducido a niveles mínimos. ¿Qué hay de la llamada de Cadia? ¿Sigue luchando? Preguntó Barnack. Ella está perdiendo fuerza en el motor, informó el ex mecánico. Está detonando. Las 64.000 vidas a bordo se han perdido. ¿Newton's Logic sigue recibiendo mis órdenes? Sí, señor Magos. Prepara la brecha warp cataclísmica para la lógica de Newton. Detona su motor warp en el nivel de energía máximo, establece la fuerza de frecuencia en la entropía máxima. Asegúrate de que ciclen el generador de campo Gellar al flujo, exigió Barnack. Hubo un momento de silencio mientras esperaban. De repente, todos sintieron una ola de náuseas. Mi señor, Newton's Logic ha detonado su warp engine, informó el ex mechanic. ¿Tenemos una grieta warp? Preguntó Barnack. Aún no tenemos una confirmación, mi señor, murmuró el vidente ingeniero. ¿Ninguna grieta? El medio hombre negó con la cabeza. Barnack había querido que la grieta warp atravesara a la realidad y destruyera la flota alienígena, pero por alguna razón, el motor warp no detonó en una grieta warp que habría hecho el trabajo. ¿Fue desafortunado? ¿Matamos algo? Había un susurro de esperanza en la voz mecánica de Barnack.
Hay dos formas de vida grandes desaparecidas junto con aproximadamente 80.000 criaturas más pequeñas, incluidos varios cientos de criaturas del tamaño de un crucero. Pero, todavía hay tantas, estamos detectando 4 formas de vida más grandes, dijo la voz temblorosa del ingeniero. ¿Qué tan grande? El único lo suficientemente cerca para que lo lean nuestros escáneos, tiene aproximadamente 20 kilómetros de largo y puede que no sea el más grande de ellos. Barnack cerró los ojos por un momento. ¿Alguno de sus proyectiles ha aterrizado en el suelo? Preguntó el magos después de un momento. Otro vidente ingeniero respondió a esa pregunta. Las fuerzas de la Guardia Imperial informan que ninguno de los biopods alienígenas ha logrado aterrizar intacto. Sin embargo, en realidad están viendo una reducción en la cantidad de pods que se lanzan. Barnack se volvió hacia ese ingeniero vidente. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? 4 naves enemigas más han entrado en órbita, ¿no están enviando más cápsulas? De repente, un mecánico del ex del otro lado del cuartel general vino corriendo hacia Barnack. Señor Magos, tengo una noticia. Reporte. Los sensores de unión exterior alrededor de las islas del sur y del oeste están detectando masas de firmas biológicas alienígenas que se dirigen hacia ellos, declaró el ex mecánico, para horror de Barnack. Estos alienígenas han aprendido. Ahora saben que nuestras poderosas armas antiaéreas no les darán ninguna posibilidad de abrirse paso por aquí. Informar a los escuadrones de aeronaves de la situación. Lanzar todas las naves para eliminar cualquier cápsula, ahora mismo. Rugió Barnack, enviando a los tecnosacerdotes menores a correr para llevar a cabo sus órdenes. Mi señor. 3 naves enemigas más han entrado en órbita y están enviando más vainas hacia abajo, a las afueras de las fortificaciones, exclamó un ex mecánico. ¿Dónde están enfocadas estas cápsulas? Al sureste, mi señor. Las defensas automatizadas en ese sector son más débiles que el resto. Barnack gruñó. Pero está protegido por una red de trincheras, montones de búnkeres, torretas de cañón y una compañía de guardias. ¿Qué fuerza de guardias está estacionada allí? Los de Adcorps, mi señor. Por un momento, Barnack pareció aliviado. Los hombres de Krieg son bien conocidos por su naturaleza fuerte. Aún así, informa al general Bordos de la situación y prepárate para reforzar el sector. Si la red de la fortaleza es violada por los ataques terrestres, entonces sería cuestión de tiempo antes de que tal las interrupciones detendrían nuestros fuegos antiaéreos, lo que sería el principio del fin, ordenó Barnack. 0, 3, 5, 7, 4, 5, M41. Tirano Primus. Fortaleza de observación Tiran, sector sureste. Los búnkeres están tripulados y las armas están listas para disparar. Los hombres están listos con sus armas, dijo el coronel Lisdo a un sargento, pero la interacción fue extraña. Bien hecho, coronel. Su trabajo es digno de elogio, respondió el sargento, cuyo comportamiento también era extraño. Vivimos solo para servirte a ti, la mente suprema, afirmó el coronel, con los ojos brillantes. El sargento volteó a mirar al coronel, y el color de sus ojos era morado y brillante, lleno de poder. Lo sé, hijo mío. Todos los Zerg viven para servirme, y en su muerte, estarán conmigo para siempre. La supermente estaba en Tiran. Me estaba divirtiendo en este cuerpo. No estaba realmente en Tiran ni en cuerpo ni en mente, pero mantenía una conexión subespacial que, con suerte, se escondería de todo tipo de interferencias del exterior. El subespacio todavía estaba dentro del reino material, por lo que no había sido tocado por la oscuridad de los dioses del caos, pero también demasiado tecnológico para que los tiránidos lo sintieran. Los Eldar pueden tener una pista de ello, y los Necrones posiblemente podrían detectar tal vínculo, pero ninguna especie estaba en Tiran de todos modos. Para ser honesto, este cuerpo no se siente tan mal. Sin embargo, es un poco corto. ¿Qué piensas? Le pregunté al coronel Lisdo, al Spilling especial que se lo había llevado hacía casi 2 años. El cuerpo del sargento Ripley es bastante alto, mente suprema. Es uno de los hombres más altos bajo mi mando, y desde la reforma de su carne, ahora es el miembro más alto de mis hombres, respondió Lisdo. Además, a menudo ha usado su buena apariencia para encantar a más de una mujer. Has hecho una buena elección. Me encogí de hombros. Lástima que ya no tendrá ninguna posibilidad de eso, no es que haya tenido ninguna posibilidad desde que todos estos hombres cayeron en mis manos, dije, mirando dentro de los pantalones para revisar la basura del hombre. Wow, supongo que es impresionante. Lisdo sonrió un poco. Como oficial, tenía un poco más de libertad en su pequeña mente, y a menudo se dedicaba a fornicar con mujeres. La mayoría de ellas eran mujeres guardias de otros regimientos.
Los recuerdos del coronel Lisdo tienen algunas de las imágenes ridículas del sargento Ripley apareándose con una mujer humana con su máscara de rebreater puesta y ambos todavía con sus uniformes. Había un desdén por los humanos en la voz de Lisdo. Pensé que era gracioso que un Spilling cuyo único propósito era convertirse en humano menospreciara a los humanos. Aún así, sería una pena dejar que esto se desperdicie. ¿Alguna chica en tu regimiento? Lisdo negó con la cabeza. Ninguna del puñado de mujeres había sobrevivido a la emboscada de los orcos mucho antes de que los capturáramos. Además, no todos los humanos habían sobrevivido al proceso de fusión dada la naturaleza especial de nuestra esencia de espionaje modificada, respondió Lisdo, para mi consternación. Era realmente un buen pene ahí abajo, y al controlar a distancia el cuerpo ligeramente mejorado, casi podía sentirme como un humano. ¿Sabes? Una de las desventajas de ser un Zerg, y ser la mente suprema sin cuerpo, es que no puedo tener sexo. No es que realmente tenga deseo sexual, sí, ni siquiera me pongo cachondo. Creo que mi forma de desahogar una frustración sexual inexistente es conquistar la galaxia o algo así. Diviértete como quieras, mente suprema. Estos humanos son realmente lamentables. Su suave carne es demasiado débil para contener nuestra gran esencia. Me reí oscuramente. Los humanos pueden ser físicamente débiles, pero no los subestimes, Spilling. Dejando todo lo demás de lado, en realidad gobiernan la galaxia en un imperio más grande que cualquiera que haya existido antes. Los Necrones y los Eldar eran más pequeños en escala que estos humanos que se reproducen, como cucarachas. No importa cómo los orcos y nosotros pensemos que superamos en número a los humanos, hay 1.000.000 de mundos llenos de esta especie. Hay billones y billones de humanos en toda la galaxia, empequeñeciendo a cualquier cosa y a cualquiera, incluidos los tiránidos. Eso llamó la atención. Es realmente cierto, le dije. Si consideras a la totalidad de la humanidad en este momento, todavía hay muchos más humanos que tiránidos por varios cientos de veces. Dirigí mi mirada hacia el cielo oscuro de arriba. El verdadero truco no es cómo podemos destruir a los humanos, sino cómo estos humanos pueden destruirse a sí mismos. Los ojos de todos estaban ahora en las oscuras nubes tormentosas de arriba. Aquí vienen. Me reí. Las esporas miséticas del tiránido y Befleed Behemoth comenzaron a llover desde las espesas nubes. Inmediatamente, decenas de miembros de la Guardia Kriegan armados con lanzamisiles montados en los hombros apuntaron sus armas hacia las esporas miséticas que caían. Por supuesto, los soldados eran todos Spillings y eso hizo que los soldados fueran un poco mejores que los originales. Supermente, tus armas, Lisdo me recordó que tomara las armas. Creo que esta es la primera vez que realmente estoy manejando las armas de Imperium. Bueno, James lo ha hecho, pero no es lo mismo. Él y yo podemos ser uno, pero él es menor. Veamos, ¿qué tenemos aquí? Uno de los guardias me trajo armas que Lisdo había preparado especialmente para mí. Ya estaba usando la armadura de caparazón que Lisdo había adquirido de los granaderos del Death Corp, una especie de Stormtroopers. Oh. ¿Es esto una espada sierra? ¡Genial!, exclamé mientras recogía el arma en negro con adornos dorados. Ese era del ex líder de este regimiento, pero desde su muerte y mi ascenso, he heredado todo lo que tenía, incluso algunas de estas armas, explicó Lisdo. Asentí con aprobación mientras miraba las armas que me había presentado. No había armas de poder, así que elegí la espada sierra para el combate cuerpo a cuerpo mientras tomaba la pistola de plasma, un lanzallamas y un rifle de fusión. Lisdo parecía preocupado cuando elegí 3 armas a distancia. Supermente, ¿estás seguro de que quieres todo eso? ¿No obstaculizaría tu movimiento? Afortunadamente, su suposición sobre el peso fue bastante intrascendente. Después de todo, yo era la mente suprema y conocía casi todos los secretos y tecnologías de los Xel'Naga y los Protoss, así como de los Terran. A pesar de no poder utilizarlos todos porque simplemente carecía de algunos recursos clave como Horium y otros materiales que no se encuentran en esta galaxia, todavía tenía secretos con los que otros ni siquiera podían soñar. Sonriendo, sopesé todas las armas con mis manos para sentirlas. La espada sierra se sentía muy liviana en este cuerpo modificado, y la hice girar con movimientos expertos. El conocimiento de la lucha con espadas de los cientos de Terralgos, guerreros protos y tantos imperiales fue útil. A diferencia de los humanos, no necesité años de práctica para grabar las sinapsis neuronales requeridas en el cerebro o en toda la musculatura. Simplemente creé las sinapsis requeridas. La fuerza del cuerpo no era tan mala. Fácilmente sostuve cada una de las 3 armas a distancia solo con mi mano izquierda.
El peso no es el problema, listo, pero el volumen puede ser. Probemos esto. Algunos de los templarios protos más poderosos tenían este truco bajo la manga. Tomando el Meltagun, lo medí con cuidado contra mi hombro izquierdo, viendo dónde debería colgarlo para poder acceder fácilmente con solo doblar el codo. Encontrando el lugar correcto, concentré mi poder psiónico, forzando un pequeño bolsillo de espacio plegado. Envolví ese pliegue en el espacio alrededor del Meltagun y lo vinculé a mi mano izquierda. Hice lo mismo con el lanzallamas pero en mi hombro derecho, por lo que pasaría la mano por encima de mi cuerpo para sacar el lanzallamas. ¡Oiga! ¿Ves? Sostengo mi espada sierra a la derecha, la pistola de plasma a la izquierda, y otras dos armas en mis hombros pero invisibles, intocables y sin peso hasta que decido usarlas. Dame esa otra pistola de plasma también, por si acaso lo pondré solo en mi cintura, así puedo dibujarlo rápidamente. Brillante, mente suprema. Estoy seguro de que disfrutarás de la pelea aquí. Ciertamente, listo. Creo que este día será memorable. Listo miró a la distancia donde las cápsulas aterrizaban justo fuera del alcance de las enormes armas de la fortaleza. ¿De verdad crees que aparecerá un Ive Tirant? Preguntó Listo. No lo sé, pero esperaba provocarlo. Después de todo, necesito su cerebro y siempre obtengo lo que quiero, casi siempre, de todos modos, respondí, considerando qué tipo de arma adicional debería elegir. Cogí la otra espada sierra, la que estaba un poco más maltratada y desgastada. Los dientes del arma todavía se veían afilados. Me llevo este también, dije, tomándolo. Pero no voy a usarlo como está. Mi energía psiónica se concentró por un momento mientras veía a través del arma, observando los detalles de todas las partes. La segunda espada sierra comenzó a desarmarse en mi mano, sus piezas flotando alrededor del mango. Saqué el eslabón de la cadena con los dientes, ahora desatado por la carcasa y el motor. Apreté los enlaces moleculares de la cadena y sus numerosos dientes mientras cortaba un lugar en ese enlace. Ahora tengo un látigo, con dientes. Varias piezas de la Chainsword comenzaron a fusionarse, convirtiéndose en una pieza final en forma de estrella que se unió al otro extremo del Chain Whip con el mismo mango que la Chainsword. Aquí viene la primera ola, mente suprema, informó Listo y levantó sus propias armas. A lo lejos, cientos de criaturas tiránidas se acercaban, superando fácilmente en número a los 387 hombres de los Death Corps. Oh, esto sería divertido. Me reí. Como iba a hacer todo lo posible dentro de los límites de este cuerpo poseído, me iba a divertir hasta hartarme. Eso seguramente atraería la atención de un Ive Tirant. Estaba de pie justo detrás de la primera línea de soldados. Había dos búnkers a mi lado, uno a mi izquierda a unos 10 metros de distancia y el otro a unos 5 metros a mi derecha. El búnker a mi derecha tenía un techo con un montículo de sacos de arena que rodeaba a un par de Kriegans que manejaban un camión automático. Sabía que ambos búnkeres tenían al menos un Volter pesado dentro junto con un escuadrón completo de guardias. Frente a mí también había un escuadrón de guardias, ayudado por 6 granaderos. Me tomó un momento aprender sus nombres, ya que siempre estuve conectado con todos los héroes de la galaxia. El líder con una pistola láser Hotshot y una espada sierra era Aleph 46, o Alf para abreviar. Antes de que mi Spilling lo subsumiera, era un buen soldado con unas raras cualidades de vínculo emocional con sus compañeros de escuadrón. Eso había salvado a la mitad de su escuadrón de la emboscada orca que mis Zerg habían orquestado cuidadosamente para capturar a estos Kriegans en particular. El que tenía un lanzallamas y un cinturón lleno de granadas de fragmentación era Gamma Nine Nine, o Nina. Era un nombre divertido para un hombre corpulento, pero aparentemente su risa histérica mientras prendía fuego a las cosas sonaba como la risa de una chica. El que tenía un Volter, un arma rara, era Delta Six Nine, o Dex. Era tranquilo, pero su puntería era legendaria. También estaba armado con un par de colmillos de Katachan muy afilados, con los que una vez había matado a un marine espacial renegado. Los dos Grenadiers con Hotshot Lasguns eran del mismo lote de línea de producción similar a un clon. Theta 44 y Theta 45 han estado juntos en batallas desde su incorporación a las filas, y a menudo se los veía cubriéndose en combate. También fueron apodados Aguja e Hilo, porque siempre estaban juntos. El último miembro de su medio escuadrón era un granadero llamado Sigma 11, a menudo llamado Sigón, pronunciado Saigon, y los orcos lo temían mucho por sus habilidades. Muchos de mis hidraliscos murieron al tratar de someter a este individuo, y realmente quería capturarlo con vida. Ha sido el no oficial de mayor edad dentro del regimiento y ha acumulado muchos premios y obsequios de armas.
Llevaba una pistola Volter, varias granadas y un rifle de fusión. Estos eran los guardaespaldas que Listo me había asignado, para que mi misión de cortar el cerebro vivo de un Ive Tyrant fuera un éxito. Esto tenía que hacerse dentro de la forma humana para que la existencia del enjambre Serg siguiera siendo un secreto un poco más, y tal hazaña era imposible para cualquier otro excepto para mí. Había requisado un Volter pesado para la fase inicial del combate, eliminando todas las piezas adicionales que eran necesarias para la Guardia Imperial. Ahora se parecía más al Volter pesado de los marines espaciales, y lo sostuve con ambas manos debido a la ubicación del gatillo en esta arma. El peso no fue un problema para mí, y el retroceso no fue nada comparado con la fuerza del cuerpo amplificada por mi control remoto sobre el cuerpo. ¡Ah, los Ormagauns! Exclamé cuando, mejorado tanto por los cambios físicos como por mi presencia dentro del cuerpo, los ojos del cuerpo detectaron a los tiránidos. Había 8 Ormagauns liderando la carga, seguidos por 14 Ormagauns más y 9 Termagants. Mis ojos en este cuerpo se acercaron a cada uno de ellos y, a medida que el cerebro comenzó a trabajar más rápido y con más fuerza, el tiempo pareció ralentizarse y me concentré en cada una de las criaturas tiránidas. Daka Daka. Daka Daka. Daka Daka. Daka Daka. Disparé 2 rondas cada una, usando mis poderes psiónicos para formar cañones invisibles y muy largos para el Volter pesado en mis manos. Al primer Ormagaun le volaron la cabeza rápidamente y luego le explotó el pecho. Otros 3 Ormagauns también se enfrentaron al doble toque de mi Volter pesado, perdiendo la vida antes de darse cuenta de lo que estaba pasando. Luego, cuando giré mi arma hacia los 4 restantes, de repente se desviaron hacia un lado. Pequeños cabrones inteligentes, pero no lo suficientemente buenos. Daka Daka Daka. Daka Daka. Daka Daka Daka. Daka 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 Daka. El último de los primeros 8 Ormagauns se había movido demasiado hacia la izquierda para que yo pudiera derribarlo con un golpe de precisión. Aparecieron más tiránidos y de hecho había muchos. Detrás de los Ormagauns y Termagants había oleadas de criaturas. Mis ojos se movieron de un lado a otro, detectando 28 Ormagauns más, 11 Termagants, 7 Genestealers, 21 pequeños Reapers y lo que parecían ser 2 Raveners. Por supuesto, este fue el primer combate terrestre real entre los tiránidos y la Guardia Imperial, y tampoco tenían idea de cómo tratar con los humanos. Pueden arrojar un poco de todo a los humanos para ver qué funciona y qué no. Eso era lo que esperaba de todos modos. Daka 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 Daka. No fue un disparo de spray. Derribé 5 Ormagauns y 2 Termagants. Luego, las criaturas entraron en los rangos de los equipos de Volteres pesados de la Guardia Imperial. Detrás de las oleadas de criaturas había incluso más tiránidos, esta vez con al menos 19 gárgolas añadidas a una gran cantidad de criaturas terrestres, incluidos 4 guerreros tiránidos y 3 laboradores. ¿No hay lictors? Estaba seguro de que habría. Ah. Ahí estás. Exclamé cuando mis ojos detectaron una forma que se movía a través de los gruesos juncos hacia el este, apenas fuera de mi vista. Continué disparando mi Volter pesado, acabando con una criatura por cada 1 o 2 disparos. Eso ascendió rápidamente a casi 60 muertes en el siguiente minuto. Eso fue suficiente para que el lictor entrara en el rango de la torreta automática Battle Cannon muy al este. Envió un aviso mental al escuadrón de guardias de ese lado. Era como jugar un juego de computadora. Podía ver mucho y podía compartir o al menos dar órdenes a través del vínculo silencioso entre Miss Sergi y yo. Los Spillings que eran los guardias apuntaron con sus rifles láser, pistolas de plasma y lanzallamas directamente al lictor que se escondía entre los juncos. La criatura gritó cuando le dispararon, saltando en el aire. Eso fue un error para la criatura ya que la torreta Battle Cannon envió una ronda a su vientre. La criatura fue derribada con sus entrañas esparcidas en pequeños pedazos. Ese es uno, pero ¿dónde está el otro? Murmuré incluso mientras vaciaba el contenedor de municiones a mis pies. Ahora había cientos de criaturas tiránidas a la vista, siendo disparadas contra las armas de largo alcance de la Guardia Imperial. Levanté mi Volter pesado en el aire y eliminé las gárgolas que se dirigían hacia mí. Sigón se las arregló para eliminar una gárgola que se desvió demasiado cerca del suelo para disparar su fleshborer a uno de los miembros de la Guardia Kriegan. El Warsman que fue golpeado por los 8 o más escarabajos barrenadores no tuvo una muerte reconfortante, aunque Spilling había licuado rápidamente la parte de su propio cerebro que procesaba la respuesta al dolor para proteger su propia psique del sufrimiento a través del inmenso dolor de tener 8 agujeros gigantes perforados en su cuerpo por los pequeños insectos locos.
En el momento en que supo que moriría, el Spilling llevó a cabo su programa obligatorio, convirtiéndose en un cerebro humano completo con un pequeño giro. Solo pasó un minuto más antes de que el frente de casi 200 criaturas tiránidas llegara a los Death Corps de Krieg. Me estaba quedando sin municiones con el Volter pesado, por lo que fue un momento fortuito para mí para entrar en la lucha. Seguido de cerca por los 6 granaderos, me lancé contra los tiránidos. 3 Ormagauns murieron con la cara destrozada por mi pistola de plasma antes de que derribara a 6 escarabajos barrenadores con mi espada sierra, ligeramente reforzados por mis poderes psiónicos para ser más duros y rápidos. El grosero Termagant que me atacó estaba bañado en los fuegos del lanzallamas de Nina. Alf le arrancó la cabeza a un Genestealer que no se había percatado del granadero mientras descuartizaba a un guardia Kriegan. Ned y Andread dispararon sus armas con tanta precisión que eliminaron a 3 Termagants antes de que las criaturas pudieran siquiera disparar, y Dex los ayudó bombeando 4 rondas en el pecho de otro Genestealer. El Meltagun de Sigón convirtió a 2 Ormagauns en cenizas justo cuando clavé mi espada sierra en el cuello de otro Genestealer mientras esquivaba sus Skitting Talons. Saqué mi espada sierra del Genestealer cuando un Ormagaunt saltó hacia mí. Sin embargo, mi brazo se movió más rápido de lo que lo hizo, y los dientes zumbantes de mi arma mejorados con un pequeño impulso psiónico atravesaron la sección media del Ormagaunt. Entonces reaccioné con un reflejo increíble, girando y girando para evadir 6 escarabajos barrenadores que pasaron zumbando por mi cabeza. Sin pensarlo 2 veces, disparé 2 rondas a la cara de la criatura con mi pistola de plasma, también ayudado un poco por mis poderes para que nunca necesitara enfriarse. Como solo estaba controlando el cuerpo de forma remota, también había estado contando el tiempo. Mientras la batalla transcurría poco más de 4 minutos, los sentidos del cuerpo, aumentados más allá de los de un humano normal, me alertaron de un peligro invisible. Tenía una idea bastante buena de lo que podría ser, en esta etapa. Incluso cuando corté mi octavo Genestealer en 2, bajé mi pistola de plasma en el espacio doblado en mi cinturón y luego rápidamente alcancé mi hombro izquierdo. Mis sentidos se concentraron en el cuerpo y la energía psiónica llenó silenciosamente el sistema nervioso central antes de fluir hacia las extremidades. Todo se volvió lento y silencioso por un momento cuando detecté una mirada de entre el caos de la batalla. Lo estaba esperando Kraag. Rugió el lictor, saltando hacia mí. El Meltagun salió de mi hombro izquierdo y se interpuso en el camino del lictor. El pecho de la criatura explotó cuando el rayo blanco de aire sobrecalentado que oscilaba a una velocidad increíble convirtió un trozo de su caparazón endurecido en carne carbonizada. Sin embargo, aún no estaba muerto, y la criatura requirió los gentiles cuidados de mi espada sierra para cortarle el cuello. ¡Kraag! Había otro. Pequeños cabrones inteligentes, pero el segundo lictor no estaba a la altura. Mis granaderos no eran completamente humanos, y estaban un poco más mejorados que los Spillings que habitaban los cuerpos de los otros Kriegans. Dex había disparado su Volter en su costado a una distancia tan cercana que el lictor no pudo evadir, y antes de que pudiera siquiera gritar, el Meltagun de Sigón lo golpeó por detrás. La criatura cayó hacia adelante en el barro un momento antes de que la espada sierra de Alf se clavara en un lado de la cabeza de la criatura. Bueno, eso fue estimulante. Me pregunto si tienen más sorpresas para nosotros, dije. Un segundo después, me arrepentí de mi comentario. Fin del capítulo 68.